momento maravilloso donde declaramos que Dios hasta aquí nos ha ayudado, Dios hasta aquí nos ha guardado, Dios hasta aquí ha estado con nosotros para fortalecer nuestras vidas. Vamos a compartir la palabra del Señor. Quiero invitarle para que, si usted desea acompañarnos con toda libertad, vamos a estar compartiendo un tema muy especial que le hemos titulado "Cree solamente en Dios", porque en Él debe de estar depositada nuestra confianza. Debemos de creer en el Señor. Digo esto porque hay muchos credos, hay mucha gente que tiene creencias diferentes, aún contrarias a las de nosotros, pero cada quien está consciente en realidad en lo que cree. Damos gracias a Dios porque Él nos ha permitido que caiga la venda de nuestros ojos y podamos creer en el Cristo de la gloria, en el Señor que dio su vida por nosotros, para que hoy tengamos vida, y no una vida limitada, vida en abundancia en Cristo Jesús, al cual nosotros adoramos, exaltamos con toda la fuerza de nuestro corazón. A través de esta palabra Dios nos habla a tiempo y fuego, y qué importante es que podamos disfrutar el consejo que Dios tiene para nuestra vida a través de su vida maravillosa. Le damos la gloria, le honra, damos la alabanza al que vive y reina para siempre. En este momento yo quiero invitarle para que vaya conmigo a la palabra de nuestro Dios, esa palabra poderosa, esa palabra que cambia, que transforma y que liberta y edifica nuestras vidas. Vamos a comenzar con la carta a los Romanos capítulo 1. Gloria al Señor, aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Romanos 1:16, la palabra del Señor nos dice: en el nombre de Cristo Jesús, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En este primer pasaje vemos la confianza y la seguridad de un hombre, el apóstol Pablo. Él no se avergonzaba del evangelio. Y al decir estas palabras, eso quiere decir que en este tiempo actual y en el tiempo de Pablo, había mucha gente que se avergonzaba del evangelio. Había mucha gente que se escondía del evangelio. Había mucha gente que disimulaba, que no quería aparentar, no quería mostrar de que le servía a Dios. Amén. Y así hay mucha gente en este tiempo actual, y por eso hay que tener mucho, pero mucho cuidado, y tener la convicción que tenía Pablo el apóstol: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. No se te olvide, el evangelio no es cualquier cosa, ni mucho menos una religión. El evangelio es poder de Dios. Una persona que abraza el evangelio debe de nacer de nuevo, debe de tener una experiencia viva y maravillosa con el Dios que hizo los cielos y también la tierra, y mostrar un cambio en su vida. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué necesito para abrazar el evangelio? Creer. ¿En qué debo de creer? Debo de creer en Cristo Jesús, el que murió, el que derramó su sangre, el que a través de su muerte nos dio la oportunidad a nosotros que podamos vivir, y no una vida limitada, sino una vida en Cristo, una vida gozosa, alegre, que podamos estar bendecidos en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Bendito y alabado es el nombre de nuestro Dios, al cual adoramos, exaltamos con toda la fuerza de nuestro corazón. En un sentido más general, por decirle algo, el término evangelio puede referirse a los evangelios que son escritos de los primeros cristianos, hablando de la iglesia primitiva, que recogen las primigenias, por decirle algo, predicaciones, o las primeras predicaciones de los discípulos de Jesús de Nazaret, siendo el núcleo central de su mensaje precisamente la muerte y la resurrección de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Esto es lo que significa evangelio, porque es importante saberlo, amén.
con orgullo, con libertad, levantar nuestras manos y decir: yo soy evangélico, yo le sirvo a Dios, yo obedezco su palabra, yo camino con temor, con temblor, yo reconozco que Él es Dios, bendito es su nombre para siempre. Le damos toda la gloria y le damos toda la honra al que vive, al que reina para siempre, a nuestro Dios, al que hizo los cielos y también la tierra, y nos permite la oportunidad de poder gozarnos y disfrutar este momento maravilloso y especial. Bendito y alabado es el nombre de Jesús. En la carta a los Romanos, Romanos capítulo 10, en el verso 14 y versículo 15, vamos a mirar detenidamente estos dos versículos de la palabra porque son muy interesantes. Hay un signo ahí y hace una pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Esto comienza diciendo el verso 14 de Romanos 10. Porque si usted nota, por ejemplo, en Romanos capítulo 10, del verso 8 dice, ahí en ese pasaje dice: porque cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está la palabra? En tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Amén. Y en el verso 9 nos enseña, y el 10, que debemos de confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero en este pasaje que estamos mirando, versículo 14 y 15 del capítulo 10 de Romanos, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Amén. Ninguna persona puede invocar en nombre del Señor si ni siquiera ha creído en Él. No lo conoce, no tiene una experiencia con Dios. Aquí se desbarata todo argumento de cualquier persona, sea grande o pequeña, sea rica o sea pobre, sea blanca o sea negra, de cualquier nacionalidad que sea esa persona, que diga: yo no necesito ser evangélico, yo no necesito ir a la iglesia y buscar de Dios para poder orar, para poder leer la Biblia. Yo creo a mi manera, dice la gente. Yo creo a mi manera, yo busco de Dios, yo invoco su nombre, yo me levanto muy temprano y dedico tiempo en la oración, etcétera. Pero si no conoces a Dios, si no crees en Dios, aleluya, esa oración será en vano, no tendrá efecto, no hay resultado, no hay respuesta de parte de Dios para tu vida. Pueden salirte hasta callos en tus rodillas si las doblas, de nada te va a servir si no tienes un encuentro personal con Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Sabes por qué se predica el evangelio? ¿Sabes por qué anunciamos la palabra del Señor? Con el propósito que se despierte algo en lo más profundo del corazón, que caiga la venda de tus ojos y que puedas desviar la mirada de la tierra y poner la mirada en Jesús y creer en aquel que dio su vida por ti, por amor a ti derramó su sangre. Bendito es su nombre para siempre. ¿Cómo pues van a invocar a aquel en el cual no han creído? Por eso te predicamos la palabra a través de los diferentes medios, en los templos, en las calles, en las esquinas, en los mercados, en los parques, a través de la televisión, a través de la radio, utilizando las redes, buscando una y otra manera el Señor para hablarle al hombre y hablarle a la mujer para que se arrepientan y crean en Él. En otras palabras, el Señor dice: ya estuvo suave que estés creyendo en otras cosas, en las cosas muertas que no tienen vida. Ya estuvo suave de esto. Necesitas aprender a creer en Cristo Jesús. Invoca su nombre. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Una responsabilidad muy grande de poder predicar el evangelio. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Por eso se predica el evangelio, para que oigas. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu de Dios dice. Dios te habla a tiempo y fuera de tiempo a través de la palabra bendita y maravillosa de nuestro Dios, con el propósito que puedas conocerlo. Aleluya. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso hemos levantado la mano para poder predicar la palabra de Dios. Por eso nos desarrollamos con esa libertad y le pedimos siempre al Señor que nos guarde. Y primeramente esta palabra que Dios nos da es para nosotros, la ponemos por obra y después, por misericordia de Dios, Él nos permite la oportunidad de exponerla, de compartirla, de dirigirla a los hombres y mujeres
en los diferentes lugares donde sea que se encuentren, con el propósito que escuchen la palabra de Dios. ¿Y cómo predicarán si no hay? Amén. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Es importante saber por la palabra que cada uno de nosotros hemos sido enviados de parte del Señor para poder compartir este evangelio santo, este evangelio bendito, este evangelio poderoso, este evangelio que cambia, que transforma, liberta, que edifica nuestras vidas. Dios hablándonos a través de su palabra. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Él es el que nos envía. Quiero que vayan por todo el mundo y quiero que prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere, aleluya, bendito es el nombre de Jesús, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lo dice Dios a través de la palabra, y Dios no miente. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios dice a través de la palabra se cumple. Bendito es el nombre de Jesús. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Qué preciosa esta palabra. Por eso no te canses, amado oyente, de anunciar la palabra, de llevar el mensaje, de compartir la palabra. Yo sé que hay más de una persona que me está escuchando que quizá antes predicaba la palabra, anunciaba el evangelio, y hoy por una u otra razón ya no lo hace. Y cuando se acerca a nosotros y dice: ¿sabes qué, hermano? Cuando yo era evangélico, cuando yo era cristiano, hacía esto, hacía lo otro, predicaba los 7 días de la semana, iba a estos lugares, a las montañas, a los pueblos, a las ciudades, a los caseríos, le predicaba a mi familia, le predicaba a mis hijos, y Dios me respaldaba poderosamente. Yo sí era un buen evangélico, yo sí era un buen cristiano, no como los que hoy existen. ¿Y qué podemos decirle a esa persona? No nos impresiona tanto, porque si hubiera sido un buen evangélico, un buen cristiano, aún todavía estaría firme, fundamentado en la roca inconmovible que es Cristo, al cual adoramos, bendecimos y exaltamos con toda la fuerza de nuestro corazón. No desmayes, para Dios eres alguien importante y especial. Sigue llevando el evangelio. Dios bendiga a los pastores, a los evangelistas, a los misioneros, a los maestros, aquellos que llevan el mensaje por todo el mundo, aquellos que sufren, que batallan, aquellos que están padeciendo, aquellos que están siendo perseguidos, algunos asesinados, aleluya, pero vale la pena servir a Dios. Qué bueno es Dios, porque nos permite a nosotros predicar el evangelio precioso, y Él dice que los pies de aquellos que anuncian la paz son hermosos. Y dice que aquellos que anuncian las buenas nuevas de salvación, bendito y alabado es el nombre de Jesús. Le damos toda la gloria y le damos toda la honra. Vive al que reina siempre, a nuestro Dios, al que hizo los cielos y también la tierra, y nos permite la oportunidad de poder adorarle, de poder bendecirle, de poder exaltarle con toda la fuerza de nuestro corazón, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hay una pregunta. ¿Qué pregunta será? ¿Ya predicaste el evangelio a una persona? ¿Ya anunciaste la palabra? ¿Ya le hablaste a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, ahí en la oficina? ¿Ya les compartiste la palabra? ¿Ya compartiste del evangelio? ¿Ya anunciaste las buenas nuevas de salvación? Porque ese es el propósito de Dios. En Romanos 10, en el verso 14 al 15, precisamente nos habla acerca del evangelio de Cristo, no el evangelio de una persona. El evangelio de Cristo, las buenas nuevas, amén, no podrían ser oídas y creídas por otras que necesitan salvación si uno que predique, amén, sin un predicador. Se necesita predicar la palabra, anunciar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Bendito y alabado es el nombre de Jesús. Dios a través de la palabra nos habla a tiempo y fuera de tiempo, y qué importante es disfrutar la vida a través de su palabra. En el evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 14, dice la palabra del Señor. Pon mucha atención. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido
y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Por eso estamos hablando hoy del Evangelio. Estamos hablando de Cristo. Cristo Jesús caminaba con sus discípulos, iba por todos lugares, y dice la palabra que Jesús vino a Galilea. En este pasaje de Marcos 1:14, vino a Galilea, y dice que vino predicando el Evangelio del reino de Dios. Ese es el mensaje, esa es la noticia, ese es el anuncio, esa es la predicación. Levántate con toda libertad y predica el Evangelio del reino. ¿Por qué se están escuchando muchas clases de mensajes hoy en día? Muchos mensajes de la prosperidad. Y no es malo escuchar que Dios te prospera, pero lo primero que Dios quiere prosperar es tu vida espiritual. Porque cuando adquieras ese crecimiento espiritual, entonces vas a mirar la mano de Dios, aún en lo económico. Pero no podemos enfocarnos en las cosas terrenales primeramente. Hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas por la palabra van a venir por añadidura. Busquemos la gloria del Señor, prediquemos el Evangelio del reino, anunciemos que Cristo ya vino por primera vez en condiciones de perdonar los pecados del hombre, muriendo en la cruz, derramando su sangre por ti y por mí. Pero dice la palabra que el Señor volverá por segunda vez, aleluya. Ya no vendrá en esa misma condición, ya no vendrá como cordero, como fue llevado al matadero, ya no vendrá como una mansa paloma, vendrá como llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio del Señor Jesucristo. Serán excluidos de la gloria de su poder. Bendito es su nombre para siempre. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Por lo tanto, Jesús vino a Galilea y vino predicando el Evangelio del reino de Dios. En este tiempo que estamos viviendo, el propósito de Dios para nosotros es que prediquemos el Evangelio del reino de Dios, que es Cristo. Por lo tanto, la vida de nosotros debe de ser cristocéntrica. El mensaje debe de ser igual. La gente debe de escuchar que Cristo salva, que Cristo cambia, que Cristo transforma, que Cristo liberta, que Cristo edifica nuestra vida y nos permite la oportunidad de adorarle, de bendecirle, de exaltarle con toda la fuerza de nuestro corazón. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Amén. Está hablando el Señor Jesús. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Aquí estoy. Arrepiéntanse, arrepentíos. Arrepiéntase, el hombre se tiene que arrepentir. Hay quienes dicen: yo no tengo de qué arrepentirme, yo no le hago mal a nadie, yo no tomo, yo no fumo, no uso droga, no soy violento con mi esposa, no maltrato a mis hijos. Se justifica esa persona: soy bueno con todos, amén. Pero desde el momento que entra el pecado a este mundo, desde ese momento el hombre tiene que arrepentirse, la mujer tiene que arrepentirse. Todos debemos arrepentirnos de nuestros pecados, aleluya. Arrepiéntete y cree entonces en el Evangelio. Hay quienes dicen: yo creo en el Evangelio y no necesito ni siquiera arrepentirme. Cuando uno habla del arrepentimiento, ¿sabes por qué se predica la palabra? Porque al predicarse la palabra, y el hombre cuando está atento y escucha el mensaje de la palabra del Señor, ahí es precisamente donde comienza a despertarse en lo más profundo del corazón el arrepentimiento. El hombre se siente sucio, el hombre se siente mal, se siente pecador, siente que ha ofendido a Dios, y cuando comienza a sentir todo eso es porque Dios está haciendo efecto en su vida a través de la palabra. Y ahí es donde viene Cristo y perdona los pecados del hombre y de la mujer cuando se arrepienten y lo hacen de todo corazón. Bendito es el nombre de Jesús. Creer primeramente en el Evangelio, amén. Cuando uno cree, comienza a sentir ese arrepentimiento y Dios perdona tus pecados, los toma, los lleva y los deposita en lo profundo de la mar, y ya no te va a hacer memoria de ellos.
Viene el don del Espíritu Santo y te guía, te dirige, te lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Bendito es el nombre de Jesús. Y luego procedes al bautismo en aguas, amén, para dar fe y testimonio que has creído en Cristo Jesús, aleluya, porque es un paso de obediencia, amén. El bautismo también significa muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual adoramos y glorificamos. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿En quién tengo que creer yo? En el evangelio. ¿Y quién es el evangelio? Es Cristo. Bendito es su nombre para siempre. Alguien puede levantar su mano y puede decir: yo creo en esto, yo creo en lo otro, esto me enseñaron mis padres y así me voy a morir. Bueno, Dios te permite escuchar la palabra. Si después de escuchar la palabra de Dios quieres morirte, muere. Amén, no hay problema. Amén. Dios no necesita de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Dios. Aleluya. Y por eso nos acercamos y por eso le decimos a Dios que nos ayude, que nos quite la venda de los ojos para poder entender sus propósitos grandes y maravillosos. Aleluya. Toda la gloria se la damos al que vive, al que reina para siempre, a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Bendito es su nombre para siempre, aleluya. Dios es bueno, Dios es maravilloso, aleluya. Así Dios ayuda, hasta aquí Dios nos bendice, hasta aquí Dios nos da la victoria. Somos más que vencedores en el nombre poderoso de Cristo, aleluya. El único Dios verdadero, al cual adoramos, glorificamos, exaltamos con toda la fuerza de nuestro corazón. Bendito y alabado es el nombre de Jesús, aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Lo que debemos decir, amén, cuando prediquemos la palabra, es lo que dice Marcos 1, 14 y 15, amén. El evangelio de Marcos nos cuenta que Jesús vino proclamando el evangelio del reino de Dios. Nos dice que en medio de la necesidad en que estaban los habitantes de Galilea, la acción del Señor fue proclamar el mensaje que les traería esperanza. Ese es el mensaje que se predica, un mensaje que nos va a traer esperanza y confianza. Estamos sufriendo, estamos batallando, y viene a mi memoria el sufrimiento de aquel hombre llamado Lázaro, Lázaro el mendigo, el que estaba lleno de llagas. Le quiero poner esta ilustración. Y también a la par de él estaba un hombre rico. Dice la palabra que hacía banquetes con esplendidez, lo tenía todo, aparentemente no le faltaba nada. Pero dice la palabra que el corazón de aquel hombre era tan duro que no se compadecía al mirar a aquel hombre mendigo lleno de llagas, que estaba muy necesitado ahí en este lugar. Pero dice la palabra que se cumplió y llegó el día en que murió el pobre, el mendigo Lázaro, y fue llevado por los ángeles de Dios al seno de Abraham, un lugar de descanso, un lugar de gloria especial. Bendito es su nombre. Pero también murió el rico, y el rico dice que inmediatamente fue sepultado y ya no habla más. Ni siquiera lo velaron, ni siquiera dedicaron un tiempo con él, ni siquiera se acercaron sus amigos. Así es la vida, amado oyente. Por lo tanto, si estás sufriendo, si estás padeciendo, si estás batallando en este mundo, no te preocupes. Al final somos peregrinos, vamos de pasadita. Un día se terminará todo, se acabará el llanto, la tristeza, el dolor. Estaremos en la presencia gloriosa del Rey de Reyes y Señor de Señores por una eternidad, alabando, glorificando y exaltando su santo y poderoso nombre. ¿Cuál es el problema? Aguanta, espera un poquito más, y el que ha de venir vendrá sin duda. Espérenlo, porque no tardará, dice en la carta a los Hebreos. Bendito es el nombre de Jesús. Le repito, el evangelio de Marcos nos cuenta que Jesús vino proclamando el evangelio del reino de Dios.
Nos dice, aleluya, que en medio de la necesidad en que estaban los habitantes de Galilea, la acción del Señor Jesús fue proclamar el mensaje que les traería esperanza. Ese es el mensaje que se sigue predicando con libertad. Es el mensaje que debes de predicar. El mensaje precioso del reino de Dios, hablando de Cristo. Bendito es el nombre del Señor. A Él le damos toda la gloria en esta hora. San Juan capítulo 1, versículo 12 dice la Biblia: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué preciosa esta palabra. Yo necesito entonces recibir a Cristo en mi corazón, recibirlo como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Bendito es el nombre de Jesús. Yo quiero hacerte una pregunta, amado oyente. ¿Ya recibiste a Cristo en tu corazón? Alguien puede levantar su mano y decir: yo no necesito hacerlo porque yo creo en Él. Mis padres me enseñaron desde pequeño. Yo tengo mi religión. Me gusta escuchar la palabra y hasta ahí. Bueno, hoy Dios a través de la palabra te confronta, te desnuda, llega a lo más profundo de tu corazón y te dice: ¿quieres ser salvo? ¿Quieres estar en el reino de los cielos después de que un día mueras? Bueno, necesitas recibir a Cristo en tu corazón. Necesitas recibir el evangelio. Mas a todos los que le recibieron, hablando de Cristo Jesús, a los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre? Ese nombre que es sobre todo nombre, que tiene poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ese nombre que al mencionarlo la enfermedad huye, los demonios se apartan y huyen, las potestades ninguno puede soportar al mencionar el nombre precioso de Cristo Jesús. Aleluya. Cuando se menciona su nombre, cuando se ora por un enfermo en el nombre de Cristo Jesús, aleluya, la enfermedad es expulsada por el poder de la palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo quiero preguntarte algo. ¿Ya recibiste al Señor en tu corazón? ¿Ya crees en su nombre? Porque si ya recibiste a Cristo Jesús y crees en su nombre y lo has hecho de todo corazón, eres un hijo de Dios. Estás en esa lista. Y si no lo has hecho aún todavía, solamente eres una criatura de Dios. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas tener una experiencia con Dios, el que hizo los cielos y también la tierra. Amén. Potestad significa autoridad. Si no recibes al Señor, si no crees en su nombre, jamás vas a poder recibir esa potestad. Repito, potestad significa autoridad. Es decir, cuando recibo a Cristo, cuando creo en su nombre, Él comienza a darme autoridad para poder hablar su palabra, para poder orar por los enfermos, para poder llevar el mensaje con libertad en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento. Quizás has sido confrontado, quizás el enemigo ha planeado destruir tu vida, destruir tu familia, destruir tu ministerio. Pero quiero decirte que has creído en Cristo, has recibido a Cristo, crees en su nombre y has recibido potestad. Bendito es su nombre para siempre. Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Potestad significa autoridad. Somos hijos de Dios si recibimos a Jesús de todo corazón. Si no, no hay nada. No podemos ser hijos de Dios si no recibimos a Cristo en lo más profundo de nuestro corazón. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 31 dice: Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Porque he tomado esta escritura y es muy conocida. Algunos solo la leen, este versículo,
Pero hay que leer precisamente desde el verso 1 en adelante del capítulo 16. Por lo menos del 16 en adelante. Porque ahí nos habla de una muchacha que estaba endemoniada. Y Dios usó a sus siervos para poder hacerla libre para la gloria de su nombre. Y a raíz de lo bueno que ellos habían hecho de parte de Dios, fueron tomados y fueron apresados por la palabra. Usted conoce la historia cuando Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios y estaban orando, y los presos comenzaron a percibir el respaldo que ellos tenían. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Y el Señor los hizo libres, los sacó de la cárcel. Y aquel hombre, el carcelero de Filipo, que ni siquiera el nombre se registra en la palabra, se iba a quitar la vida. Y Pablo le grita, el apóstol, y le dice: no te hagas tal daño, todos estamos aquí, no nos hemos ido. Y él, pidiendo luz, abre sus labios y les dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Amén. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Ellos le dijeron: cree en esta imagen. No. Cree en esto, cree en lo otro. No. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo quiero preguntarte algo en esta hora. ¿En quién tienes tu confianza? ¿En quién estás creyendo? Yo creo en este amuleto, yo creo en esta imagen, yo creo en este ídolo, yo creo en esto, yo creo en lo otro. La gente tiene sus propias creencias. Ese no es el problema. El problema es que si quieren un día estar en el reino de los cielos, tienen que renunciar a todo lo que está muerto y comenzar a creer en el Cristo de la gloria que se predica. Bendito es el nombre de Jesús. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Y Dios no necesita tanto personas elocuentes, capacitadas, extraordinarias, con un conocimiento muy amplio. No. Dios utiliza a quien Él quiere para decirte que necesitas nacer de nuevo. Necesitas renunciar a las cosas muertas y necesitas poner tu mirada en Jesús. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Amén. Ellos le respondieron: necesitas creer en el Señor Jesucristo. Ahí está la victoria, ahí está el respaldo. Necesitas creer en Cristo Jesús. Porque si ves en el libro de los Hechos también, en el capítulo 4, en el verso 12, dice la palabra que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente Cristo puede salvarte. Amado oyente, quiero repetirte esto: solamente Cristo puede salvarte. No hay otro medio de salvación. Si te han dicho que hay otro medio, te han engañado, te han confundido. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Los dos van a caer en el mismo hoyo por la palabra. Bendito es el nombre de Jesús. A través de la palabra, Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios trae un consejo a nuestra vida. No es una casualidad el que hoy estés escuchando la palabra. Es el propósito de parte de Dios para tu vida y para mi vida, porque la palabra es el alimento que necesitamos para mantenernos firmes, confiando en nuestro Dios. Quizás estés batallando en lo terrenal, en lo material. Quizás hay necesidades grandes por las cuales estés atravesando. Pero sabes una cosa: al confiar en Dios, al depender de Dios, la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre. Bendito es el nombre de Jesús. Confiemos en el Señor. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy, Él es el mismo de siempre. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo ya no sé qué hacer. Tengo problemas en la casa. Mi familia es un desorden terrible. Mi esposa por un lado, el esposo por otro lado, los hijos por otro lado, entrando en rebeldía tremendamente. Ya no hay lo que hacer. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú y también van a ser salvos tus hijos. Hay una promesa de parte del Señor y lo que Dios promete a través de la palabra lo cumple a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que confesar a Jesús públicamente, sin temor, que hayan testigos. Amén. Debemos de confesar a Cristo. Bendito es su nombre. Romanos 10, versículo 9 y versículo 10. Nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bendito es el nombre de Jesús. A través de la palabra Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Yo debo de confesar con mi boca que Jesús es el Señor. No hay dos, no hay tres. La Biblia dice en Efesios capítulo 4 verso 5 que hay un solo Señor, que hay una sola fe y que hay un solo bautismo. Entonces, si Jesús es el Señor, Él es tu Dios. Él es el que hizo los cielos y también la tierra, y yo debo de confesarlo con convicción y seguridad. Jesús es el Señor, y voy a creer en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, que quedó en la tumba, que al tercer día se levantó con poder y gran gloria. Amén. Y al creerlo con convicción voy a ser salvo, porque creo con el corazón, pero también confieso con mi boca para salvación. Bendito es el nombre de Dios. A través de la palabra estamos viendo algo muy interesante. Romanos 10, 9, 10 es realmente el antes, por decirle algo, y también el después de cualquier creyente. Y se podría decir que este Romanos 10, 9 y 10 es nuestro, amén, es nuevo nacimiento, por decirle algo, como lo ha dicho nuestro Señor Jesucristo también en Juan 3 versículo 7. Necesitamos nacer de nuevo, amén. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. San Juan capítulo 3 versículo 7, ahí nos dice con toda libertad. Entonces no se te olvide, es el antes y el después. Cuando nosotros confesamos a Cristo, nuestra vida cambia. Somos diferentes, nos acercamos a Él, comenzamos a ser ministrados de parte de nuestro Dios. Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo a través de su bendita palabra. Quiero cerrar con algo importante hoy a través de la palabra. Evangelio según San Juan capítulo 12, versículo 9 al 11 dice: gran multitud de los judíos, amén, supieron entonces que Él estaba ahí, hablando de Cristo, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en el Señor Jesús. Esta palabra a mí me encanta. Usted conoce ya la historia. Si la lee desde el verso 1 en adelante, ya comienza a relatarnos acerca de aquella fiesta, porque había agradecimiento en aquella familia, porque aquel hombre que estaba ahí sentado había estado muerto 4 días de estar sepultado, y el Señor Jesús había manifestado su poder de una manera gloriosa, de una manera grande. Pero dice que esta grande multitud de los judíos, aleluya, supieron que el Señor Jesús estaba ahí en ese lugar, y se acercaron, llegaron a Él, no solamente por causa de que Él estaba ahí, sino que también ellos sabían y querían ver a Lázaro, el que había estado muerto. Usted conoce la historia. Ya Yedía tenía 4 días de estar descompuesto, enterrado, y el Señor manifestó su poder, porque Él lo había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes, al darse cuenta de todo lo que estaba pasando, y estaban perdiendo terreno, porque eran religiosos y enemigos del Señor, aleluya, por la palabra, ellos se pusieron de acuerdo y acordaron darle muerte a Lázaro. Bendito es el nombre del Señor. Primero murió por enfermedad y el Señor lo resucitó, pero estaban planeando matarlo nuevamente. No podían soportar lo que el Señor había hecho en su vida. En la carta a los Efesios capítulo 2 también dice que nosotros, escuche bien, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero vino Cristo, extendió su mano de poder, nos trajo de las tinieblas a su luz, y ahora vivimos porque Cristo vive. Y el enemigo no está contento, por eso quiere destruirte, por eso quiere arruinar tu vida, por eso quiere asustarte, preocuparte. Pero nosotros no tenemos puesta nuestra confianza en el enemigo. Amén. Es más grande y poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, vamos a confiar en Dios.
Así como le querían dar muerte a Lázaro por el milagro que había experimentado en su vida, así también el enemigo quiere destruirte. Quiere destruir a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu familia. Quiere destruirte. No quiere que seas feliz. No quiere que proclames el evangelio con libertad, con denuedo, con autoridad. Bendito es el nombre del Señor. Cuando predicamos esta palabra con libertad en estos lugares acá donde Dios nos tiene, la gente dice: no prediques de esa manera. Es tu estilo, cada quien tiene su estilo y cada quien habla de lo que entiende y de lo que quiere. Al final Dios es amor y Dios tiene misericordia de todos. Mentira. Dios a través de la palabra nos permite escuchar y recibir la revelación de lo alto, y el propósito del Señor es que caiga la venda de los ojos de muchas personas que están viviendo un evangelio rutinario y acomodado, con un pie adentro y un pie afuera. Dios a través de la palabra nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Así como Dios manifestó su poder, sigue teniendo poder hasta este tiempo actual. Y dice la palabra que acordaron darle muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. La mayoría de los judíos estaban cegados, amén. No conocieron al Mesías, no conocieron a Jesús, pero muchos de ellos tuvieron el grande privilegio de experimentar su poder, su grandeza, sus maravillas, y de esa forma acercarse a Cristo, porque Él dijo: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Bendito es el nombre del Señor. A través de esta palabra el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Yo creo con todo mi corazón que la palabra no regresa vacía, que la palabra del Señor hará la obra siempre a la cual Él la ha enviado. Dios a través de su palabra nos habla. Bendito y alabado es el nombre de Jesús. Le damos toda la gloria y le damos toda la honra, porque Él es bueno. Él es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hasta aquí Dios nos ha guardado, hasta aquí Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado la victoria. Lo más importante es recibir la palabra de Dios. Lo más importante es recibir el consejo que Dios trae a nuestra vida a través de su santa y bendita palabra. Hoy Dios